fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta en la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un importante cúmulo de información nos recibe esta madrugada del martes 10 de septiembre. Mucha de esta información vinculada con nuestro vecino Colombia. Hoy se inician los llamados ejercicios militares que el madurismo tiene tiempo advirtiendo, señalando que arrancarían hoy. Estos ejercicios militares serían en la frontera con Colombia, pero las amenazas son para los venezolanos. Ayer el señor Mauro Moros, en la reunión que anunció la activación del Consejo de Defensa y bla, 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 anunció que iba también a pedirle a la Asamblea Nacional Constituyente, a la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, que legislara sobre la ampliación de las penas y de los conceptos vinculados a los por el llamados delitos de traición a la patria. Es decir, esa suerte de cepo en que quieren colocar a los venezolanos. Para Maduro la patria es Maduro. Para Maduro la patria es el madurismo. Para Maduro todo lo que tenga que ver con la crítica a la corrupción, a la ineptitud, a la ineficiencia y sobre todo al sufrimiento que ellos le hacen perpetrar, que ellos le hacen sentir, mejor dicho, al pueblo. Cualquier crítica a eso es traición a eso que ellos llaman patria. Y eso lo quieren transformar ahora en cepo legal. Recuerden ustedes, lo que Hitler hizo jamás fue ilegal. Fue inhumano, fue antiético, fue antihistórico, pero jamás fue ilegal porque él tenía allí un conjunto de sujetos disfrazados de magistrados que les componían leyes y dictámenes a su medida. Hablando de Colombia, otra de las cosas que suele hacer el gobierno es decir que en Colombia grupos paramilitares se la pasan agrediendo a líderes populares, persiguiendo, hostigando, incluso asesinando a líderes populares. Eso lo dice el madurismo sobre Colombia. Resulta que acá en Venezuela está ocurriendo una situación extremadamente grave. Se está agrediendo, se está persiguiendo, se está hostigando a la dirigencia popular, el FAES y lo que ellos llaman las redes de la inteligencia popular. Es decir, eso que quisieron convertir en ley a través de la ley Sapo, ¿recuerdan? Pero eso hostiga, persigue, agrede a dirigentes populares en todo el país. Pero acá en Caracas tenemos un caso particularmente delicado porque se trata además de una zona de Caracas especialmente cara al oficialismo y allí hay una dirigencia popular y un dirigente, un líder comunitario también de muy especiales quilates. El caso de Manuel Mir. Manuel Mir es el líder comunitario de la parroquia 23 de enero. Sí, 23 de enero he dicho, ese mismo lugar donde operan a su arbitrio, a su libre saber y entender los grupos de civiles armados que se hacen llamar a sí mismos colectivos. Bueno, esos señores tuvieron que tragar amargamente el 6 de diciembre del año 2015 con una realidad. Cuando el pueblo del 23 de enero pudo expresarse, cuando el pueblo del 23 de enero pudo decir su palabra, el pueblo del 23 de enero derrotó de manera abrumadora al chavismo, al madurismo, al candidato que pusieron allí, a los colectivos, a todo el mundo.
y eligieron como diputado a un representante de la Mesa de la Unidad Democrática. Ese triunfo tuvo un artífice, un líder de base que logró construir eso a pulso, con su talante humano, con su don de gentes, con su disposición a ser amigo incluso de quienes desde el chavismo a veces lo hostigaban. Ese dirigente comunitario es Manuel Mir, y Manuel Mir está pagando desde entonces esa victoria con una situación que prácticamente ha interferido con su vida cotidiana, con su vida familiar y que está afectando hasta su integridad física. Lo tenemos en línea en este momento. Manuel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Vimos ayer en la red social Twitter unos mensajes donde diversas organizaciones de derechos humanos refieren públicamente tu situación. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que sigue ocurriendo, mejor dicho, en tu caso. Te escuchamos. Buenos días, Chu, y a toda la audiencia de Radio Caracas Radio, bueno, y por supuesto el prestigioso programa que bien dirige. Sí, muy cierto lo que tú comentas. El problema que sucede en el país es el derecho a la vida, el derecho el derecho humano como fundamental que tenemos todos, lo que es la libertad y lo que es la seguridad para todos, ¿no? Donde el Estado debe garantizar lo que es la justicia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mira, realmente ha habido persecución política, son hechos que han venido sucediendo paulatinamente. Eso se inicia, por supuesto, con muchas amenazas de estos grupos civiles armados que operan en la parroquia 23 de enero. Estamos hablando de que en fecha 29 de enero del 2017, cuando se celebraba la misa donde estaba Monseñor Jesús González de Zárate, obispo auxiliar de Caracas, hoy obispo de Cumaná. Bueno, ahí yo estuve en la Santa Misa y estuvimos realmente secuestrados por estos grupos donde nos amenazaron. Pues gracias a la feligresía y a muchos que estaban allí pudimos resolver la situación, pero algo muy complejo. Posteriormente, en la validación de los partidos democráticos convocados por el CNE, esto fue el día 18 de marzo del 2017, de Montepiedad, allí participando pues en dicha actividad fuimos específicamente en mi persona sacado del lugar por estos grupos violentos, a punta de pistola. Pues posteriormente recibí muchas informaciones dadas por la comunidad y personas de la parroquia, donde me iban a perseguir, me estaban buscando pues solamente por pensar distinto, pensar en la democracia y buscar un cambio político en el país. Y esto ocurrió el 26 de julio del 2017, donde estos grupos civiles armados fueron a mi casa en búsqueda, porque ellos decían que yo me estaba metiendo mucho con el gobierno solamente por participar por la democracia y decir y hacer crítica pues de la situación tanto de los servicios públicos y cómo estaba la situación en la parroquia. Esto fue el 26 de julio del 2017. Fueron en mi búsqueda en mi casa, claro, me habían avisado algunos vecinos, yo no me encontraba en el lugar. Posteriormente esta situación se repite el 31 de enero del 2019, donde estos grupos armados fueron nuevamente a mi casa, estuvieron en los alrededores, preguntando por mí y una serie de situaciones. Ante esta situación, yo acudí a las instancias jurídicas pues, del país que deben garantizar lo que es la justicia, pues, tanto como es el Poder Judicial, la Fiscalía y Defensoría. Bueno, en la Fiscalía me desestimaron la denuncia, la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas, eso a cargo del el fiscal Abraham Cali Cisnero Ramírez desestimó la denuncia, fue pasado al tribunal competente, también acordó esa medida de desestimación y posteriormente yo volví a hacer una nueva denuncia que está nuevamente en fiscalía. Pero realmente, y la Defensoría me dijeron que ellos no podían hacer nada, que todo quedó en esa situación. Entonces estamos indefensos pues en protección de derechos humanos, porque estamos hablando de que estas amenazas, esta persecución política, por estos grupos,
supuesto atentan contra el derecho a la vida, la libertad y nuestra seguridad. Llevo ya 2 años fuera de la parroquia, bueno, víctima pues por supuesto de esta violación de los derechos humanos. Esto por supuesto como me ha afectado tanto psicológicamente como moral, bueno, alejado totalmente de la familia, bueno, y por lo cual yo solicité a las autoridades competentes lo que son medidas de protección frente a unos posibles y nuevos atentados, bueno, en resguardo pues lo que es mi integridad física. El Estado, bueno, como institución debe proteger pues, a todos los ciudadanos, sin embargo, no da una respuesta como debe de ser en función de lo que es la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Y ahí tenemos pues el informe de la doctora Bachelet, donde ella bien lo manifiesta que sí existe lo que es persecución política en el país. Y bueno, de todas maneras, yo pienso que hay que seguir luchando por este cambio político, por este cambio, por democracia, por libertad, que todos los venezolanos queremos. Estamos conversando con Manuel Mir. Manuel Mir es un dirigente popular, es un líder comunitario de la parroquia 23 de enero. Manuel Mir, por supuesto, vive en el 23 de enero, no en los bloques, no en los edificios. Él vive en el barrio, en la parte del 23 de enero, de la parroquia 23 de enero, conocida como el Observatorio. Concretamente en la parte más alta del observatorio, ese lugar conocido como La Marina, que es, por cierto, el lugar donde tiene su cuartel general uno de estos grupos de civiles armados conocido como La Piedrita. Allí vive Manuel Mir. A esa casa han acudido de manera reiterada elementos armados buscándolo a él, hostigándolo, persiguiéndolo. Manuel Mir tiene prácticamente 2 años en la clandestinidad, sin poder vivir con su familia, sin poder entrar a su casa, sentenciado por unos grupos que además no representan el poder del Estado, sino el poder de la fuerza bruta. Manuel, si te estuvieran escuchando en este momento los representantes de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que se encuentran en Venezuela, por cierto, que estuvieron este fin de semana en Ramo Verde y ante quienes nos vamos a dirigir ya hoy mismo para solicitar que te reciban. Si esta grabación, si este programa, una vez realizado y grabado, llegara a sus manos, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, en primer lugar, mira, exigirle al gobierno nacional el respeto de los derechos humanos para todos los venezolanos, porque nosotros somos un país que quiere paz, que quiere libertad y que, mira, esta es una situación que nosotros jamás y nunca habíamos vivido de hostigamiento, de persecución política. Yo creo que se debe respetar lo que es la Constitución Nacional, que establece claramente la defensa de la vida, pues el derecho a la vida, pues ante todo, y que, mira, tantos casos que estamos viendo nosotros que cometen los abusos las autoridades, pero concretamente, mira, el llamado es a la paz, a que se respeten pues los derechos humanos, y yo creo que eso es lo que se debe insistir mucho, pues. Manuel, esta humilde ventana estará abierta siempre a tu reclamo, como ha estado abierto a las denuncias que tu comunidad ha hecho sobre su situación, sobre su calidad de vida. Vamos a seguir muy pendientes de esto y vamos a seguir replicando cada vez que haga falta. Muchísimas gracias y buenos días, Manuel. Buenos días, saludos a todos. Era Manuel Mir, dirigente comunitario del 23 de enero, artífice de la victoria obtenida el pasado 6 de diciembre en esa comunidad. Quiero recordarles que entonces hubo un problema interno en el partido Copey. El candidato que debía estar por la unidad en la parroquia 23 de enero debió pertenecer a esa tolda política, pero el problema interno del partido Copey llevó a que desafortunadamente, los candidatos de esa tolda no pudieran formar parte de las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, de la MUD.
Por eso el candidato que postulamos en el 23 de enero fue una persona que prácticamente salió a última hora. Alguien con mucho mérito, un dirigente político con mucho mérito, un destacado luchador de Primera Justicia, pero repito, alguien sin nexo cercano y estrecho con esa comunidad. Allí el peso fundamental de ese logro infinito que fue ganar en la parroquia donde votaba Chávez, donde votaba Maduro, donde estaba ese reinado de terror. Ese mérito lo tiene esa dirigencia de base, esa humilde dirigencia representada, emblematizada en el rostro de Manuel Mir. Hoy Manuel Mir tiene no un ratico de problemas, no es que se peleó anteayer, no, tiene 2 años viviendo en la clandestinidad por este acoso, este hostigamiento y esta amenaza contra su vida. Yo quiero decirle al señor, directamente al señor Tarek William Saab, directamente al señor defensor del pueblo, escucharon ustedes, aquí hay un claro caso de negación de justicia y ustedes son responsables de ello. Directamente, yo quiero decirle a esos 2 funcionarios, quiero decirle al señor Nicolás Maduro, quiero decirle a todo el que esté implicado en esta situación, cualquier cosa, pero mira, un ataque de caspa que le ocurra a Manuel Mir, cualquier cosa, una uña encajada que le ocurra a Manuel Mir, lo que sea en este país de inseguridad campante en la calle, será leído, será entendido por el país y por la comunidad internacional como un acto criminal contra gente que no le perdona al pueblo, que no le tenga temor a esos colectivos y que se haya impuesto con el voto, como se impusieron, por cierto, ayer los opositores rusos frente a la dictadura de Putin. Yo quiero en esto ser, repito, muy claro. Vamos a hacerle seguimiento estrecho y cercano a esta situación. Manuel Mir no es solamente un gran dirigente comunitario, un líder comunitario muy importante, es el rostro de una dirigencia que, caramba, también tengo que decirlo, a la hora de las chiquiticas pareciera desamparada, porque uno escucha y ve a otra gente que ni siquiera tienen autodetención, sino que les hacen y de repente terminan en otro país o asilados, etcétera, etcétera. Pero los humildes trabajadores del barrio, los humildes trabajadores de la parroquia, ¿dónde están? ¿Dónde se esconden? ¿Quién los protege? ¿Quién los auxilia? ¿Quién los apoya? ¿Quién los asiste? Eso hay que decirlo también. Nuestra solidaridad clara y firme con ese gran luchador democrático que es Manuel Mir, que logró ese triunfo abrumador de los demócratas, nada más y nada menos que el 23 de enero, y que ahora está prácticamente en la clandestinidad, hostigado por los grupos de civiles armados, mal llamados colectivos, en esa parroquia, que amenazan no solamente su ejercicio político, amenazan su integridad física, amenazan su vida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Ustedes me han escuchado hablar en muchas ocasiones de Cumaná. Cumaná, la primogénita del continente, la cuna del gran mariscal de Ayacucho.
esa ciudad tan hermosa, esa ciudad que tiene un frente marítimo espectacular. Bueno, Cumaná, yo lo he dicho y lo repito, lo reitero, Cumaná es como ciudad gótica pero sin Batman. Cumaná, en primer lugar, yo no sé por qué razón geográfica y psicológica escapa del mapa mental de muchos venezolanos, para los que parece que el oriente del país llega hasta Puerto La Cruz y de ahí dan un salto en ferry o en avión hacia Margarita, pero se olvidan que más allá de Puerto La Cruz, más allá de Anzoátegui, hay toda esta realidad prácticamente mágica que es el estado Sucre. En Cumaná hay una gran cantidad de problemas, en Cumaná hay un AMPA desatada. El primer lugar del país donde se produjo una fusión entre los grupos amponiles y los grupos civiles armados prooficialistas, el primer lugar donde se produjo eso en Venezuela fue en Cumaná. En Cumaná hay una situación de inseguridad muy grave. Además tiene muy cerca todo este tema del narcotráfico y de la trata de blancas, que se ha transformado en un azote en nuestro extremo oriental y al cual, por cierto, hizo alusión ayer la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Esas denuncias a las cuales se refirió ayer Michelle Bachelet, quien las hizo en primer lugar fue el diputado democrático Robert Alcalá, de allá, del estado Sucre, y lo tenemos en línea en este momento porque ahora, además de narcotráfico y además de madurismo, ayer tuvieron un terremoto, nada más y nada menos, un terremoto de 5.5 en la escala de Richter. Robert, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos información sobre el impacto de esta situación, de este evento sísmico. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por tener siempre presente a nuestro estado Sucre y a nuestra primogénita del continente Cumaná. Sí, ayer a primeras horas de la tarde se produjo un sismo fuerte de 5.3 grados según Fundici a 21 kilómetros de la costa de Araya. Araya está exactamente al frente de Cumaná, en la península del Golfo de Cariaco. Y bueno, fuerte temblor que por supuesto causó conmoción en la ciudadanía. No hay reporte de daños materiales ni daños humanos, gracias a Dios. Mira, gracias a Dios ningún reporte, más allá de que algún poste por razones de falta de mantenimiento de Corpoelec, de la alcaldía, llegó a irse a un lado producto de la escoriación del salitre, pero no hubo ningún reporte. Lo que sí nos llama a nosotros mucho la atención es la preocupación que hay en el pueblo de Sucre ante este tipo de eventos, en virtud de que lamentablemente ya no se cuenta, como se contaba en la democracia, con una red de atención inmediata, la RAI, debidamente dotados en Cumaná y en el resto del estado Sucre. No se cuenta con los equipos que debería de tener, por ejemplo, guardia costera, guardacostas, en todo el estado. Recordemos que nuestro estado tiene 705 kilómetros de costa y no tenemos ningún tipo de equipo. Tenemos 3 puertos, uno en Huiria, uno en Carúpano y uno en Cumaná, donde debería haber, por lo menos por parte de vigilancia costera y guardacosta, lanchas patrulleras, botes salvavidas, y nada de eso lamentablemente tiene Venezuela. Fíjate que el sismo ocurrió en Araya, a 21 kilómetros de Araya, y desde la población de Araya, bueno, lamentablemente han muerto paisanos porque no existe una lancha ambulancia que los traslade en Cumaná como en el pasado reciente en la democracia existía. Entonces no hay ni siquiera una lancha ambulancia para el traslado de un herido o de varios heridos desde la península de Araya hasta Cumaná, que es donde está el principal centro de salud. Lo que ocurre en la costa de Pari. Es decir, no tenemos nosotros en el estado ningún tipo de resguardo en eventos como el que ocurrió ayer. Estamos conversando con el diputado Robert Alcalá. Repito, el diputado Robert Alcalá fue quien levantó la voz de alerta sobre la existencia de una presunta red de trata de personas, cuando señaló los reiterados naufragios y la manera absolutamente irregular como se producían los zarpes de estas lanchas, de estas embarcaciones, en condiciones muy precarias, violando toda normativa de seguridad y, sin embargo, bueno, zarpaban hacia Trinidad y se hundían a medio camino.
Esas denuncias ayer encontraron eco en la palabra de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Pasamos entonces del tema del sismo a este otro tema, a este otro terremoto, que es la inseguridad y la grave situación social que se vive en el Estado. ¿Qué evolución ha habido en este tema? Las denuncias que tú has formulado, este alerta internacional que ahora hace la alta comisionada Michelle Bachelet, ¿ha tenido como resultado alguna mejoría en las condiciones de seguridad y alguna disminución en esta actividad criminal de esta red de trata de personas? No, Chugo, la realidad es que no. Nosotros desde el primer momento hemos estado denunciando esta situación que en principio está operando desde el municipio Valdés, desde Huiria, el municipio más cercano a Trinidad y Tobago, y que lamentablemente lo que ha hecho es extenderse a otros municipios. Hay en la actualidad zarpes ilegales, totalmente ilegales, con complicidad, con corrupción agravada porque es cometida por funcionarios públicos, por funcionarios militares, desde el municipio Mariño, allá en Irapa, también en la costa de Paria. Nosotros denunciamos que hay una mafia de trata de personas. Y bueno, ayer la alta comisionada de las Naciones Unidas, la doctora Bachelet, actualizó oralmente su informe, y en la parte última de su informe, bueno, manifestó que su oficina está siguiendo los casos de los migrantes víctimas de trata de personas en Venezuela, y particularmente el caso de mujeres, de niñas, de adolescentes, con fines de explotación sexual y laboral, que bueno, ella misma ha dado cuenta de lo que han sido nuestras denuncias en su informe, y habla de la corrupción, de la impunidad y de la falta de servicios de atención adecuados para prevenir estos casos, y por supuesto se refiere a las lanchas que naufragaron o que desaparecieron en las costas de no solamente de Sucre. Hay 2 lanchas, tenemos nosotros 60 desaparecidos en el caso de las 2 lanchas de Huiria, pero recordemos que también hay una lancha desaparecida del estado Falcón. Repito, lo irregular es que el régimen, en vez de tomar medidas, bueno, siguen ocurriendo este tipo de zarpes ilegales, sigue operando de alguna manera esa mafia en Venezuela. Vimos algunos avances en el caso de Trinidad. Ahí vimos cómo le dieron de baja a el jefe. La mafia estaba vinculada a este tema del trata de personas en Trinidad y algunos otros personeros miembros de estas bandas, pero no hemos visto mayores avances en nuestro estado Sucre ni en Venezuela en cuanto a esa mafia que, repito, tiene alta complicidad de funcionarios de uniforme. Robert, seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Sucre. Gracias a Dios que este evento sísmico no generó mayores percances. ¿Te escuchamos? Sí, Chugo, quería además hacer referencia que también la alta comisionada en la ampliación de su informe hace mención a su preocupación, producto de que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no ha atendido el llamado a la eliminación de las FAES. Bueno, nuestro estado Sucre recientemente acaba de empezar a operar un comando de la FAES, lo anunció con bombos y platillos el gobernador del estado, y ya estamos nosotros empezando a recibir, lamentablemente, las quejas, las denuncias de la ciudadanía de que presuntamente se estarían cometiendo ajusticiamientos, de que estarían sacando jóvenes o muchachos, líderes negativos, de sus casas con vida, y que luego aparecen involucrados en presuntos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Es decir, que pudieran estar ocurriendo lo que ya ha ocurrido y se ha denunciado desde la Asamblea Nacional, bueno, ajusticiamientos por parte del país también en nuestro estado Sucre, cosas que vamos a investigar y que estamos diciendo a la ciudadanía que las puertas de la Asamblea están abiertas para que realicen sus denuncias, porque como, bueno, todos saben, nosotros de la Asamblea Nacional no estamos tapando el sol con un dedo ni estamos dejando de investigar ningún hecho que se denuncie. Perfectamente copiado, Robert. Era Robert Alcalá, diputado democrático por el estado Sucre, dirigente de Acción Democrática en ese estado y diputado representante del pueblo del estado Sucre ante la Asamblea Nacional. Nos dio cuenta del evento sísmico que tuvo lugar ayer, que impactó fuertemente el estado Sucre.
y también nos actualizó sobre el tema de esta mafia de trata de personas y, bueno, nos da esta información final, pues. El gobierno no le da a Sucre fuentes de trabajo, no permite la apertura de nuevas oportunidades de construir riqueza, prosperidad y estabilidad social en el Estado, pero les pone el FAES. Y entonces de inmediato empiezan a surgir estas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Estaremos muy pendientes de toda esta situación en el Estado Sucre. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Si ayer hubo en Sucre un terremoto, en el estado Vargas hubo una explosión devastadora que alarmó justamente a no solamente la planta de Tacoa, todo este sector de Arrecife, sino a todo el estado, porque generó un apagón muy importante que afectó durante varias horas, incluso al aeropuerto, que es la entrada internacional a nuestro país, el aeropuerto de Maiquetía. Mientras tenemos esta situación, mientras explotan las instalaciones eléctricas por falta de mantenimiento, mientras ese estado le cambian el nombre pero no le ponen el agua, mientras la situación de servicios públicos es dramática, un estado costero sin agua, un estado costero en sed y en medio de una inseguridad pavorosa. Mientras todo eso ocurre, bueno, no se preocupen, tranquilos, que el gobierno está haciendo lo que hay que hacer para darle paz a los habitantes del estado Vargas. Tranquilo. García Carneiro encontró la solución. Va a montar una rueda de la fortuna en un parque de diversiones, sí. Y no es que la va a montar, no, porque es que esas cosas hoy por hoy se pueden comprar hasta por Amazon. No, él se fue para China, para comprar la ruedita esa, ¿no? Vamos a ver con qué va a funcionar. ¿Será que funciona con leña? Porque si explota la planta y si no hay electricidad en el estado, ni siquiera para nutrir al aeropuerto de Maiquetía, ya quiero saber yo con qué va a vueltas la fulana rueda. Para que nos hable de esta situación que parece un chiste, pero que no lo es. Que parece un chiste, pero que en realidad expresa, revela el profundo desprecio que sienten los burócratas cívico-militares. Tenemos en línea a un dirigente popular del estado que seguiremos llamando Estado Vargas, porque para nosotros sigue siendo el Estado Vargas. Este dirigente popular fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en esa entidad, es el ancla de la Asociación Civil RAR de los Barrios en esa entidad litoralense y es un dirigente conocido y querido por los sectores populares de toda la entidad. Es el profesor Carlos Teixeira. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En primer lugar, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ayer con el tema eléctrico en el Estado y cómo se compagina esa gran cantidad de carencias con estos anuncios cosméticos en los que insiste el señor García Carneiro? Te escuchamos. Buenos días, Chu, para ti y todos los radioescuchas que en este momento están conectados con la Fuerza de la Unión. Vamos a comenzar, Jesús, por señalar el hecho de lo ocurrido en Tacoa, que dejó sin servicio eléctrico
al 56% de la población de nuestro estado, porque las parroquias de Urimar y Catelamar concentran la mayor cantidad de población de nuestro estado. Estas dos parroquias representan más o menos como si tú estuvieras en Caracas y dijeras, bueno, mira, Catia, Antímano, La Vega, Carcuao y el cementerio se quedaron sin luz. Algo así es para nosotros las parroquias de Urimar y de Catelamar, que agrupan, como lo decía, el 56% del total de la población de nuestro estado. Allí hay que destacar que, por cierto derecho, sin el transcurso del día, lo pueden utilizar como apoyo, hay declaraciones del sindicato de la Electricidad de Caracas y particularmente de su sección allí ellos tienen sindicatos profesionales y el sindicato de obreros eléctricos, y tuve la cautela de cuando comenzaron a hablar de planes de inversión multimillonarios para tener la Venezuela potencia, etcétera, y todo aquello pues, que ya se sabe, que concluyó en una gran estafa, un inmenso robo con funcionarios civiles y militares enjuiciados fuera del país, porque aquí no lo van a enjuiciar, aquí sencillamente los premian, los dejan una embajada, los mudan, los cazan con una catira, cualquier cosa de esa, pues que hacen esto para indicar que premian al corrupto. Y el sindicato de electricidad de Caracas, de Tacoa particularmente, es un sindicato inclusive dominado por afectos al proyecto del presidente Hugo Chávez. Y ellos allí lo destacan, y voy a hacer la reseña hemerográfica para enviártela, de modo que sea de soporte, que ya advertían sobre la falta de mantenimiento y hasta la posibilidad de un accidente de esta magnitud, de un incidente de esta magnitud. Un accidente, tú dices, caramba, ocurrió porque hubo un hecho imprevisto, qué sé yo, se metió una iguana en la caldera y se rompió un circuito, eso es un accidente. Pero el incidente es algo pues, que sencillamente ha acontecido porque lo que estaba previsto, que era la labor de mantenimiento de tanto de la subestación Batacagua, que sufrió también daños, así como de esta turbina de Tacoa, que sufrió sobrecalentamiento, tiene que ver con la desprofesionalización del sector eléctrico que se refleja ahí en Tacoa, tiene que ver con el fracaso de las gabarras que inventaron, que fue un tronco de negocios que hicieron allí, porque ahora no hay. Eso eran 34 gandolas diarias de gasoil que tenían que surtir las gabarras estas que trajeron para hacer el negocio con los cubanos. Y finalmente queda entonces nuestra planta desvencijada, ya con vida útil ya feneciendo, y que sin embargo las previsiones entonces que tenían que hacerse, como en una oportunidad se hicieron con ingenieros japoneses, italianos, ingenieros venezolanos egresados de la Simón Bolívar y de la Universidad Central, que fue cuando repotenciaron Tacoa, pues eso también en el tiempo fue descuidado. Y te estoy hablando de por allá de los años 70, cuando yo estudiaba todavía en el licenciado Baranda, y era muy notorio inclusive la presencia de este recurso profesional en Tacoa, haciendo todas las mejoras de esta planta eléctrica, de esta planta termoeléctrica que era el principal generador de energía eléctrica para la Gran Caracas. Pero tenemos como consecuencia esta situación, falta de inversión, falta de mantenimiento y de profesionalización. Lo que ha venido diciendo Winston Cava, que le ha tocado hasta el exilio por hacer esta opinión profesional. Todo lo que ha hecho Winston Cava, eso significa hoy el incidente ocurrido en Tacoa. Y eso, lo otro que tú señalas, es que la franja costera de Vargas, en este caso el eje que va desde Punta del Mulato hasta Macuto, bueno, sí, es una suerte de Islandia que ha impulsado Carneiro, donde hay empresas que son sencillamente empresas que han realizado obras sin licitación. Aquí se acabó la licitación, estos abolieron la licitación, son con material
extraído criminalmente de la cuenca de Naiguatá, que sigue siendo devastada, Chubo, de lo cual ha traído problemas, como tú lo señalas, bueno, que Naiguatá tampoco tenga agua, que el problema del agua en el este del estado también sigue siendo muy grave. Nosotros particularmente ya vamos nuevamente para un mes sin agua, y luego cuando colocan agua lo colocan por apenas un día. Bueno, tenemos también el problema del transporte público, tenemos el problema del abastecimiento, hasta quienes ven en la bolsa una salvación, una oportunidad de alimentación. Ya tú sabes que esa bolsa no trae ni grano, antes la gente hacía chistes con las lentejas, bueno, ya no viene ni la lenteja, ¿no? En las bolsas para esta población de Vargas que ha quedado casi que en la bulia, en la negligencia, porque la principal fuente de trabajo, como era el puerto de La Guaira, bueno, solo está trayendo cajas CLAP. No hay exportaciones, o sea, es decir, que no hay estímulo de exportaciones tampoco. Nuestro puerto, con lo que se hizo ahí con los chinos, era para estar exportando miles de contenedores de productos nacionales, pero aquí el aparato productivo nacional fue destruido. Entonces nosotros tenemos problemas de exportación y de importación. Eso ha llevado a que más de 980 empresas aduaneras, todas Chubo, que eran pequeñas y medianas, de origen familiar, estas empresas han quebrado. Los militares han tomado el control tanto de los almacenes, los patios, el acarreo de la carga, el transporte de la misma. Es decir, han tomado el control de todo el proceso de intermediación para que finalmente llegue lo poco que llega a la población. Eso ha creado un gran desempleo en nuestra zona. Tú puedes seguir viendo los hoteles de Sheraton y el Meliá que fueron ofrecidos como escuelas de turismo, etcétera, el gran emporio turístico de Vargas, pero sin agua, ¿para dónde vas tú? Lo mismo que el teleférico que ha sido ofrecido tantas veces para nuevamente reabrirlo. En todo este cuadro, y sobre todo el problema del agua, que es muy grave. Tú observas personas mayores que viven solas, chicos, porque se les fueron los hijos, se les fueron los nietos, y tú ves entonces estas personas mayores cargando los bidones de agua, con un gran esfuerzo para sobrevivir aquí, porque se está yendo nuestra juventud también como un fenómeno que está ocurriendo, de que de cada 10 familias, 6 se han ido ya, tienen miembros de su familia que se han ido. Eso también ha repercutido en Vargas, y frente a esto, bueno, a Carnero se le ocurre la rueda de la fortuna. Fortuna que es la que ellos han amasado, ¿entiendes? Es la que estos bandidos han amasado, explotando y expoliando este pequeño estado, pero estratégico al mismo tiempo, geopolíticamente, que pudiera tener una mejor suerte a la que tiene en este momento en manos estos bandidos cívicos militares. Carlos, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 10 de septiembre. Un gran abrazo. Gracias, chicos. Saludos a todos. Era el profesor Carlos Teixeira, dirigente popular del estado Vargas, quien nos da un dato que le agradecemos profundamente. Yo me preguntaba, Carrizo, ¿por qué llaman eso la rueda de la fortuna? Bueno, ya lo sabemos, porque es que esa rueda emblematiza una manera de gobernar que ha significado la posibilidad de que unos cuantos amasen una gigantesca fortuna. Sin embargo, señor habitante, joven que quede en el estado Vargas, si es que la llegan a traer, si es que la llegan a instalar, cuando usted se suba a la rueda de la fortuna y esté en la parte superior, si es que hay electricidad para que se mueva, entonces aproveche desde allá arriba, ¿no? Y vea los hoteles Sheraton y Meliá aún en ruinas. Vea desde allá arriba la estación de limpieza de las aguas residuales de Punta Gorda, también sin acabar. Vea desde allá arriba el teleférico de Macuto no sin terminar, sino sin iniciar siquiera. Vea desde allá arriba toda la desgracia de un estado que pudiera ser la costa azul de América Latina, y que en realidad después de 19 años del deslave ha seguido sufriendo el deslave continuado de la corrupción y el desprecio que significan los gobiernos del chavo madurismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes 3 comentarios. En primer lugar, nos preguntan a través de la red social Instagram nuestra opinión sobre... después del informe, ¿cuál es el impacto real del informe de Michelle Bachelet sobre la situación venezolana? Bueno, yo creo que es difícilmente exagerable la importancia del informe de Michelle Bachelet por distintas razones. En primer lugar, porque nos obliga a nosotros, los venezolanos, a ser más humildes, ¿no? Y a reconocer que estar actuando desde el hígado no nos ayuda. Antes de que llegara Michelle Bachelet a Venezuela, ¿cuánta gente no le insultó? ¿Cuánta gente no dijo, es una vieja comunista que viene a alcahuetear la dictadura? ¿No recuerdan eso? Ah, chico, y resulta que el informe de Michelle Bachelet fue impecable, justo, certero, puso las cosas en su sitio, en su primera versión, en la segunda ampliación y ayer, en la tercera ampliación, se refirió hasta a aquellos temas que no había podido hablar antes, el tema de los indígenas, el tema de los pemones, el tema de los sindicalistas, el tema de el arco minero, pero con unos niveles de precisión muy importantes. ¿Qué se ha logrado con esto? Bueno, señores, un antes y un después. Después del informe de Michelle Bachelet, nadie, absolutamente nadie quiere aparecer en la fotografía al lado del régimen de Maduro Moros. Pero es que me refiero incluso a sus más aliados a sus más cercanos aliados. Es que no se dieron cuenta de lo que pasó, por ejemplo, con el principal banco de Turquía, con el que estaban haciendo negocios y por donde estaban metiendo todo el cuento del oro que se contrabandea desde Venezuela. Ah, bueno, el banco más importante de Turquía le dijo, señores, no podemos seguir haciendo negocios con ustedes. El banco de Erdogan, el banco de Turquía. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Bueno, la compañía petrolera más importante de China, la más importante compañía petrolera de China, le dijo, disculpen, señores de PDVSA, ustedes nos deben un rialero y a lo mejor eso se pone en riesgo, pero preferimos poner en riesgo eso a seguir haciendo negocio con ustedes. La India dejó de comprarle petróleo a Maduro. Todo eso ocurrió después del informe de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque, repito, hay un antes y un después en relación a la poderosa fuerza política y moral que tiene la palabra de Michelle Bachelet y que tiene esa tribuna como alto comisionado de los derechos humanos. ¿Qué vinculación puede tener eso con el anuncio hecho ayer por el embajador tarrebriseño sobre la solicitud de activación del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca?
Bueno, vamos a ver exactamente qué ocurre. A mí, yo más que vincular el tema del TIAR con el tema Bachelet, lo vinculo con los ejercicios militares que Maduro anunció se iniciarían el día de hoy. Digamos que es un tipo de respuesta en ese mismo canal, en el canal de la retórica guerrerista. Algo así como, bueno, tú vas a hacer unos ejercicios militares, nosotros estamos preparándonos para aprobar en la OEA la activación del TIAR. Esa es la manera como entiendo, o la lógica que entiendo subyace en ese planteamiento. Como ustedes saben, yo simplemente creo que la solución al drama nuestro, al drama venezolano, es una solución política, no es una solución militar, y creo que el TIAR, por cierto, es un tratado que reúne un conjunto de medidas políticas y diplomáticas previas a cualquier tipo de movilización de naturaleza militar. Finalmente, ayer circuló en las redes sociales un llamado a hacerle un supuesto boicot a los productores y comerciantes de huevos por el alto costo de ese alimento. Yo quiero compartir con ustedes unas notas que me hizo llegar el sociólogo Edison Arciniegas, una persona que es profundamente estudiosa de este tema alimentario. Nos dice así el sociólogo Edison Arciniegas. Primero, un cartón de huevos está costando 80.000 bolívares, que al cambio de 22.500 por dólar representan 3.55 dólares americanos. El precio internacional de un cartón de huevos está cercano a los 4.50 dólares americanos. Segundo, el 80% del costo del cartón de huevos es alimento balanceado, medicinas y antibióticos, veterinarios y genética. Todo esto tiene un alto componente importado. De hecho, gran parte del sorgo y de las proteínas usadas en la producción de alimentos balanceados son importados a dólar libre. Tercero, los costos fijos de los productores se han incrementado de manera significativa. La cantidad de gallinas se ha reducido en un 60%, ya que el consumo de huevos ha caído, pero las fincas siguen teniendo las mismas extensiones, requiriendo la misma seguridad y mantenimiento, por lo que debe diluir los costos entre una producción menor, encareciendo cada huevo. Cuarto, a todo esto debemos sumar el tema de las vacunas, peajes e impuestos no legales que los productores deben pagar para poder sacar su producto de las zonas de producción y trasladarlo a los mercados. Esto puede representar entre un 10 y un 15% de la producción. Por último, si hablamos con un economista serio, nos dirá que el concepto de precio justo no existe. Este es un concepto socioconsumista. El precio es el equilibrio entre las curvas de oferta y la demanda. Si uno se desplaza, el precio se desplazará. Sexto, la conclusión del sociólogo Edison Arciniegas no es que los huevos están a un precio inadecuado. El problema está en que el salario está en una banda inadecuada. Advierte Edison Arciniegas que él no tiene ningún interés en el negocio de los huevos, pero que como consultor ha trabajado directamente con dos de los productores más grandes del país, así como con proveedores estratégicos de esa industria, por lo que considera que puede hablar objetivamente con cierto conocimiento de causa y experiencia al respecto. Yo creo que ciertamente es interesante este enfoque. Creo que es una necedad y sería una victoria del gobierno, del régimen, si nos pone a pelear a consumidores con productores. Tenemos que entender que en este momento consumidores y productores estamos enfrentados a una misma rosca, a un desgobierno, a una mafia que afecta al consumidor y destruye al productor. Y es contra esa mafia contra quien tenemos que pelear. Es a esa mafia a la que tenemos que boicotear. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En el control de el control técnico estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.